Bueno, pues vamos a entrar ya en la cuarta entrevista de la mañana y para eso vamos a hablar de tabaquismo, ¿no? Eh, y bueno, ya es un habitual en varios programas que hemos estado tocando el tema, con Francisco Rodríguez, que él es médico dentista y lleva 2 décadas, ¿no? Que se dice fácil, 2 décadas de lucha contra el tabaquismo. Y sigue, ¿o no? Buenos días, Francisco. Buenos días. Muchas gracias. Digo, 2 décadas y sigue, ¿no? Bueno, ahí seguimos, ahí seguimos. Vale, vale. Porque todavía queda mucho por hacer. Entonces, bueno, pues creo que aunque hemos hecho cosas en estas 2 décadas, todavía tenemos que seguir. Te voy a hacer una pregunta. Hace 2 décadas, cuando empezaste, de donde empezaste a donde estamos más o menos ahora, ¿ha cambiado mucho la cosa? Bueno, ha cambiado el escenario muchísimo, ¿no? Realmente creo que hemos hecho mucho en dos aspectos fundamentales, que es en el aumentar la percepción del riesgo en la población y en desnormalizar el consumo de tabaco. Ya la gente empieza a entender que lo normal es no fumar. Antes era más difícil de entender esto, pero nos ha surgido un contraataque, digamos, de la industria del tabaco, que son los nuevos productos, ¿no? Ha bajado mucho el consumo de tabaco, ahora hablaremos de cifras si queréis, pero han aparecido estos nuevos productos, el cigarrillo electrónico y el tabaco calentado, que bueno, que nos están jugando una mala pasada, ¿no? En cuanto a todo lo que hemos hecho, nos lo están desmontando de alguna manera. Claro. Francisco, yo no sé si, me imagino que mucha gente que nos está escuchando ahora tiene la misma sensación, es decir, antes entramos en locales, ¿no?, donde se fumaba y tal. Yo creo que no se era tan consciente. Ahora yo creo que la historia ha cambiado y ahora, mira, el otro día mismo en La Laguna, entrabas en un lugar y había alguien quizá que estaba fumando y ya parece que cosa que antes no eras o uno no era tan consciente, ¿no? Parece que se te ha pegado incluso en la propia ropa, ¿no? O sea, ya somos conscientes de tal manera que bueno, que no nos gusta ya ese tema tan cercano. Sí, yo a eso me refería de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo, pues eso, no hace tanto tiempo, aquí en España ha habido unos momentos clave, que fueron en el 2005 con la primera ley del tabaco, que prohibía fumar en todos los entornos laborales, excepto en la hostelería, y la del 2010 que se extendió a la hostelería. Fundamentalmente sería eso, ¿no? Luego ha habido alguna transposición de la Directiva de Productos del Tabaco europea, que ha supuesto pequeños cambios, ¿no? Pero lo trascendental serían esos dos momentos, ¿no? Pero yo recuerdo lo que dices tú hace no tanto, pues antes de la ley de 2010, en una entrevista que hacía yo en la televisión autonómica canaria, donde alguien me mantenía que esto de los riesgos del humo de segunda mano era una invención de los médicos, y eso me lo mantenían allí, ¿no? Cosa que hoy en día creo que nadie discute, ¿no? Eso me supuso eso me lo decía alguien, un empresario concretamente del sector turístico de aquí, ¿no? Bueno, eso yo creo que ya lo hemos conseguido cambiar, la gente ya sabe que fumar tiene sus riesgos, bueno, pues la gente si fuma ya sabe a lo que se somete de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, y luego lo importante también es esto, el entender que la mayoría de la gente no fuma. Fíjate, en el año 2000 fumaba en España un 37% de la población. En el año 2024, ahora, pues está fumando un 26%, que sigue siendo mucho, pero, bueno, pues es una bajada importante. Y además yo creo que mucha de la gente, la gran mayoría de la gente que fuma, querría dejar de fumar. Porque, bueno, no es tan fácil y, bueno, pues yo creo que tenemos que incidir un poco también en eso, en ayudar a la gente que fuma a dejar de fumar. Lo estamos haciendo, o sea, creo que el Servicio Canario de Salud aquí lo está haciendo bien y, bueno, la gente tiene que animarse, ¿no? Pero en general es un poco eso, el darse cuenta de que lo normal es no fumar, porque la mayoría de la gente no fuma, y saber que el fumar conlleva un riesgo para el que fuma y para los que están alrededor. Eso creo que ha sido trascendental en estas 2 décadas. Es que ese cambio de paradigma es fundamental porque que te diga, lo normal es no fumar. Es decir, por ejemplo, no puedo dar el caso que a mí me ha pasado, ¿no? De ir a no sé, de ir a comer a un lugar, a un sitio, ¿no? Eliges todo. La comida, en fin, todo, ¿no? Y cuando mejor estás, porque estás en la terraza, por ejemplo, pues claro, no controlas que el vecino o la vecina que tengas de frente esté fumando, ¿no? En una terraza. Entonces, claro, al final es fatal. Sí, ¿hasta qué punto la propia hostelería no debe o se debe de plantear estas historias que también han ido avanzando con el cambio en ese cambio de ese paradigma de lo normal es no fumar? Pues fíjate, la hostelería no aprende, o sea, vamos a ver, cuando se hizo Porque yo puedo decir, perdona, yo podría decir, dice, no, yo aquí no vuelvo, por ejemplo, ¿no? Claro,
Porque él Claro, tenía, claro. el hostelero tenía todo lo perfecto, pero pero yo lo pasé mal en aquel momento, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, es que esto es así. Fíjate, en el 2010, cuando se hizo la ley del tabaco que prohibía fumar en la hostelería, en el interior de la hostelería, los hosteleros se oponían con uñas y dientes, porque decían que se iban a arruinar, que esto no podía ser, que les iba a causar la ruina de sus locales. Bueno, esto era la idea que les transmitían las tabaqueras y que de alguna manera seguían como ovejitas, defendían eso, ¿no? Y luego no ocurrió nada de eso. O sea, lo que ha ocurrido es que la hostelería sigue exactamente igual y no ha pasado nada, ¿no? Lo de las terrazas ahora mismo se están oponiendo con uñas y dientes, ¿no? Y bueno, pues hemos visto que se podía hacer. De hecho, durante el COVID estuvo prohibido fumar en las terrazas y no pasó nada. Gente, yo recuerdo, en los cristianos, estaba en la época del COVID, cuando se podía comer fuera, pues estaba en una terraza y había un inglés fumando al lado y le dije, mire, usted perdone, con mucha educación, pero es que en España ahora mismo está prohibido fumar en las terrazas, ¿no? El hombre pues dijo, usted perdone, muchas gracias, y se apartó y no pasó nada, no ocurrió nada. Y todos cuando salía un rayito de sol, como pasa en Suecia, que está prohibido fumar, pues no vamos a las terrazas, está prohibido fumar en las terrazas en Suecia, ¿no? Pues nos íbamos a las terrazas y nada, y no pasa nada, y la hostelería no se va a arruinar con eso, ¿no? Yo creo que es algo... Pero bueno, esto va a pasar, esto va a ocurrir, porque ahora, afortunadamente, yo estaba diciendo que había una serie de momentos críticos en la lucha contra el tabaco, fueron la ley del 2005, la ley del 2010, y hace un tiempo, siendo ministro Salvador Illa, nos citó a un grupo de expertos en el ministerio para que hiciésemos una vuelta de tuerca. Desde entonces no se había hecho nada más en prevención del tabaquismo en España, ¿no? Y nos hemos quedado un poco detrás del resto de los países europeos, ¿no? Entonces este señor, que era ministro de Sanidad entonces, nos dijo que él no sabía mucho de sanidad, pero que quería que los expertos le dijésemos qué se podía hacer, porque había visto que el tabaco era un problema muy serio para la salud, ¿no? Y empezamos a preparar allí con expertos un grupo, un plan de prevención del tabaquismo, que desafortunadamente este señor se marchó en las elecciones a Cataluña, y bueno, pues los siguientes ministros pues no hicieron ni caso de aquello, ¿no? Ahora parece ser que el nuevo equipo de gobierno de Sumar, pues sí que ha hecho un plan integral de tabaquismo muy interesante, que además curiosamente se ha consensuado en el Consejo Interterritorial con todas las comunidades autónomas por unanimidad, incluso las de todos los partidos, de todos los grupos políticos, ¿no? Sí. Y bueno, pues poco a poco va haciendo cosas, ¿no? Ahora mismo, lo primero que se ha hecho en este plan es unas medidas. Ahora mismo hay un proyecto que se ha aprobado, se ha presentado a consulta hace un proyecto de real decreto, hace 10 días exactamente, en el que, bueno, se puede opinar, y lo que pretende este real decreto es, primero, equiparar en la legislación a estos nuevos productos, de los que luego hablaremos más en profundidad si queréis, cigarrillos electrónicos y tabaco calentado, con el tabaco, porque ahora mismo se escapaban de muchas de las regulaciones de estos productos, ¿no? Y lo segundo es acabar con el último reducto de publicidad que tenían las tabaqueras, ¿no? Que eran las cajetillas. En este proyecto de Real Decreto se plantea el empaquetado genérico, que es que todas las cajetillas van a ser iguales. Se va a poner la marca, pero escrito, pero los colores van a ser iguales, no va a haber logos ni colores, que es una cosa que resultaba muy atractiva para los jóvenes y para la gente que empezaba a fumar, ¿no? Entonces, eso ya va a salir enseguida, ¿no? Pero es que en este plan integral del tabaquismo se contemplan otras cosas, por ejemplo, pues lo que decías de las terrazas. Las terrazas es algo que se ha ido dejando un poquito para más adelante porque ha habido una oposición tremenda de la hostelería en según qué comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues yo creo que además la hostelería influenciada efectivamente por las tabaqueras, ¿no? Pero yo creo que eso va a salir adelante. El plan integral lo han aprobado en principio todas las comunidades autónomas y saldrá adelante. No nos queda otra, o sea, es algo que al final va a ocurrir. El problema es que seguirán estos nuevos productos pues fascinándonos el plan, de alguna manera. Claro, buscando hueco para meterse, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, Francisco, si hablamos, por ejemplo, de gasto que podía haber en la prevención, ¿no? Y lo que luego nos ahorraríamos en la parte de darle respuesta a las diferentes enfermedades. Supongo que en la prevención es donde estaría la historia, ¿no? O sea, lo bueno. Sí, mira, eso lo ha estudiado. Yo creo que hay que hablar a veces con criterio, ¿no? Efectivamente, eso lo ha estudiado la Asociación de Economistas de la Salud, que es una asociación de profesores de Economía de la Salud de todas las universidades españolas, y ha cifrado los impuestos que se recaudan anualmente por tabaco en España en 9.000 millones de euros, pero los gastos sanitarios y de bajas laborales y demás que supone el tabaquismo lo cifra en 27.000 millones de euros. O sea que el negocio es bastante malo para la sociedad. Pero claro, es bueno, insisto, para algunas empresas tabaqueras, pero para nosotros no es en absoluto positivo, ¿no? Entonces, además, fíjate, la sanidad cada día es más costosa. O sea, quiero decir, ahora mismo
por ejemplo, una persona que tiene un infarto por fumar, que es muy frecuente, pues normalmente tiene que someterse después a una rehabilitación cardíaca, que es un procedimiento muy costoso, ¿no? Entonces, bueno, pues la sanidad ha mejorado mucho, pero los costes de la sanidad son muy altos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un estado de la salud, en un estado de la seguridad social, donde tenemos que tratar a todo el mundo, pero bueno, nos cuesta mucho dinero. El tabaco nos cuesta mucho, yo siempre lo digo, el tabaco nos cuesta mucho dinero. Por ejemplo, el Servicio Canario de Salud gasta muchísimo dinero en el tabaco. No solo son los 3.000 personas que fallecen al año en Canarias por fumar, que eso es muy doloroso, pero es que además nos cuesta mucho dinero en tratarles antes, en las plantas de neumología, lo que se gasta en los fumadores es muchísimo. Y luego hay un coste añadido, que es el sufrimiento que causa no solo al fumador, sino a todo su entorno, toda su familia, todo su entorno alrededor. Es algo que a veces no se considera, no se tiene en cuenta, ¿no? Es importante pensar en eso también. La gente que quiera, por ejemplo, porque yo creo que hay una presión social también, porque imaginemos el caso que yo que estaba planteando antes, ¿no? Alguien o sea, tiene que haber una presión social de tal manera que cuando o sea, te lo tienes que pensar dos veces o tener para poderlo sacar y decir un entorno donde nadie esté fumando, tú estés fumando, ¿no? Esa presión social que quizás antes no existía, ahora sí existe, creo yo. Sí, va existiendo, ¿no? Más. Es muy fuerte cuando estás en una terraza comiendo con niños y alrededor hay una mesa en la que se ponen a fumar, pues hombre, la gente, pues yo creo que el fumador lo pasa mal de alguna manera, ¿no? Pero necesitamos, yo creo, esa vuelta de tuerca que sería la regulación, ¿no? ¿Sabes? Necesitamos que se prohíba. Mira, hay un debate ahora, perdona, Francisco, perdona que te interrumpa ahora. Dices que el fumador lo pasa mal. En ese momento vamos a imaginar la situación de que la inmensa mayoría o no hay nadie que esté fumando, y uno está fumando. La pregunta sería, ¿realmente estoy saboreando el tabaco o me siento también presionado? No es un momento en el que yo esté quizás saboreándolo, ¿no? Claro, lo que pasa es que es un adicto, es un drogadicto el fumador. O sea, la nicotina es tremendamente adictiva. Entonces muchos fumadores quieren dejar de fumar, lo que pasa es que piensan que es difícil, y es difícil. Esto es como las drogas, hay gente que le es muy fácil dejar las drogas y hay gente que no le es tan fácil, ¿no? Las adicciones son así. Entonces los fumadores, la gran mayoría, quieren dejar de fumar, querrían dejar de fumar, ¿no? Lo que pasa es que antes, por ejemplo, pues cuando uno empezaba a dejar de fumar o intentaba, pues se callaba, no lo decía porque la sociedad pues lo miraba mal, pero ahora mismo yo creo que cuando alguien dice estoy dejando de fumar, la gente lo valora. Sí. Lo valoran los que no fuman, por supuesto, pero también los fumadores. Entonces la gente le apoya. Una de las cosas que decimos a la gente que quiere dejar de fumar es que lo diga en su entorno, que lo diga alrededor, porque la gente le va a ayudar, cosa que antes no era así, ¿no? Y luego la gente empieza a esto de decir, ¿le importa a usted que fume? ¿No? ¿Le molesta a usted? Y pues, la gente dice, sí que me importa, sí que me molesta, ¿no? Sí. Entonces, esto está cambiando. O sea, a mí mismo me pasaba, hace tiempo se te ponía a fumar alrededor y te decían, ¿le importa a usted que fume? Pues a veces yo me callaba, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y tú te ibas a otro lado, ¿no? Ahora no, ahora cuando alguien te dice, ¿le importa a usted que fume? Dices, pues claro que me importa, claro que me importa. Y la gente, pues, es una conciencia, pero no soy yo, o sea, creo que es un poco la sociedad, porque sabemos que no solo es que moleste, es que además hace daño. El tabaco pasivo es peligroso, ¿no? Y eso se va entendiendo en la sociedad. Y bueno, pues por eso las tabaqueras inventan productos que dicen que no producen humo, que no sé qué, y entonces inventan esos productos que van luchando contra este conocimiento cada vez mayor de la sociedad de los riesgos del tabaco, ¿no? Porque el tabaco está mal visto, pues porque por muchas razones, ¿no? Pero entre otras cosas porque mata gente, porque produce mucho daño, produce muchos costes, y bueno, y porque además, pues mira, huele mal, se ve mal, por muchas cosas, ¿no? Por lo que estabas comentando tú antes. Mira, una cosa que estoy pensando a raíz de lo que estás comentando. ¿Por qué cuando dejamos, por ejemplo, de fumar, se dice, no, estoy dejando de fumar, y la gente apoya, ¿verdad? La gente lo apoya. Uh-huh. Y nadie se le ocurre decir, no, fúmate uno. No, todo el mundo lo apoya. Sin embargo, si fuera, por ejemplo, para beber, no actuamos igual. Bueno, ese es otro problema. Es otro tema, ¿no? Sí, podemos hablar igual decimos nada, no actuamos tan categórico, digamos, ¿no? Pero bueno, al final, curioso porque el alcohol sigue los patrones del tabaco. Yo recuerdo cuando era presidente yo de la Red Europea en Bruselas, nos vino a ver una vez la presidenta de una red mundial de prevención del alcoholismo y quería aprender un poco de cómo hemos hecho la lucha contra el tabaco porque veía que, pues que al final también en el alcohol había una serie de multinacionales que se utilizaban técnicas muy similares
y bueno, y que pensaba que la solución del alcohol podía ir un poco en la misma línea de la que se ha ido haciendo con el tabaco. Eso podemos hablar otro día porque es un tema complejo, delicado y al que hay que meterle mano también. Hay un problema con el alcohol, sobre todo con la gente joven y con los alcoholes de alta graduación, no me refiero al vino, importante en nuestro país, bueno, y en toda Europa. Y con respecto, por ejemplo, ya que estamos... Sí. Digo, sí, con respecto a los jóvenes, por ejemplo, y el tabaquismo, ¿se ha parado o hay un eso que sigue, que continúa? Fíjate, ha caído en picado, a pesar de la impresión que nos pueda dar. Te puedo dar un dato, por ejemplo, en el estudio Estudias, que es un estudio que se hace entre gente que está estudiando en colegios, entre los 14 y 18 años, en el año 96 fumaban un 26% de los españoles. En cambio, en el año 2021, es la última cifra que tenemos, era un 9%. ¿No? O sea, cayó en picado. ¿Qué problema había? Que, bueno, pues que en el 2023 hemos visto que el 21% de estos jóvenes vapea. O sea, ya no están fumando los jóvenes, está cayendo en picado el consumo de tabaco, pero en picado, porque además si los jóvenes no fuman, después no van a fumar. O sea, aunque a veces hemos visto que desde el vapeo se pasa al tabaco, ¿no? Pero, bueno, se está desplazando hacia otros productos que se nos venden como medios menos malos, y lo que hay que hacer es no usar productos ni menos malos ni más malos. O sea, directamente dejar de utilizar estos productos, ¿no? Que, insisto, nos causan muchos gastos, mucho dolor a todos y únicamente beneficia a una serie de empresas multinacionales, que son 4, no son más. Es decir, que de aquel 26% que tú comentabas, bueno, quizás no el 26% pasó del 21 al 9, pero claro, hay un sector muy grande que ha cogido el camino de los cigarrillos electrónicos o otras alternativas, ¿no? Efectivamente, porque además se nos vende un mensaje que es falso, ¿no? Se nos dice, primero se nos dice que el único problema del tabaco es el humo, y el humo es verdad que está detrás de muchos de los cánceres que produce el tabaco, ¿no? Porque el monóxido de carbono pues es cancerígeno, pero mira, de la gente que se nos muere por fumar, hay que decir que un 30% se mueren probablemente por cánceres, pero un 60% se mueren por problemas cardiovasculares y respiratorios que están directamente relacionados con la nicotina que lleva el tabaco, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la gran mayoría se muere por otra cosa, no por cánceres, ¿no? Que todos pensamos en el cáncer de pulmón, ¿no? Pero los problemas cardiovasculares y respiratorios son tremendos y mucha gente muere por eso, ¿no? Entonces, esto no se resuelve con el cigarrillo electrónico o con el tabaco calentado, porque la nicotina está ahí. Y eso de que la nicotina es como el café con leche, pues no es cierto. La nicotina es tóxica y adictiva, es muy adictiva y muy tóxica, ¿no? Con lo cual, esa combinación de toxicidad y adictividad pues es lo que causa el problema, ¿no? Si una cosa fuera tóxica y no fuera adictiva, bueno, pues una vez en cuando utilice una cosa tóxica, no pasa nada. Si fuera adictiva pero no fuera tóxica, pues bueno, pues engancho con una cosa que no hace daño, pues qué más da, ¿no? El problema es que es tóxica y adictiva y eso es una combinación terrible que engancha a la gente a un producto que le va a hacer daño y que va a ocasionarle una disminución de su salud clara y en muchos casos le va a llevar a la muerte, o sea, a la muerte y además a estar mal cuando tenía que estar bien, porque lo que es una lástima es que gente que ha estado toda su vida trabajando, pues cuando ya se jubila, se retira, pues los fumadores lo pasan mal. Gente que tiene, por ejemplo, el llamado síndrome del escaparate, que no pueden pasear, sino tienen que parar cada cierto tiempo, porque la circulación no llega bien a las zonas terminales y no pueden caminar bien. Hay gente que tiene que estar enganchada a una máquina para poder respirar. Entonces esto es terrible, o sea, cuando uno tenía que disfrutar de la vida, el fumador pues es cuando peor lo pasa, ¿no? Porque se van acumulando los efectos de muchos años. Qué tremendo. ¿Y por qué Francisco? Sí. Claro, ¿y por qué Francisco se pone el foco? Siempre se pone el foco en los cánceres, pero no se pone el foco en lo que estás comentando de las enfermedades cardiovasculares, etcétera. Bueno, no lo sé, es cierto porque que es realmente, importante porque el tabaco está detrás de muchos cánceres, ¿no? Y es cierto, pero vamos, el problema muchas veces son los problemas cardiovasculares que produce el tabaco, eso es muy importante. Y lo que acabas de comentar, es decir, que los vapeadores, los cigarrillos electrónicos y tal, siguen teniendo la nicotina, que es la que produce todo esto, ¿no? Efectivamente. No, además y luego hay cosas curiosas, ¿no? Ya con el tabaco mismo, ¿no? Hay gente que piensa, no, yo es que fumo poco y como fumo poco tengo menos riesgo de tener Efectivamente, como usted fuma poco tiene menos riesgo de tener un cáncer, pero fumando poco, el riesgo, por ejemplo, de tener un infarto a veces es mayor que fumando mucho.
Me voy a explicar, que esto es una cosa curiosa que la gente no lo sabe, ¿no? El efecto del cáncer es acumulativo, efectivamente, y si uno fuma mucho más, pues va a tener más riesgo de tener un cáncer, claramente, ¿no? Pero en estos problemas de los infartos y de los problemas cardiovasculares, por ejemplo, cuando el cuerpo está acostumbrado a una dosis de nicotina permanente, pues más o menos se mantiene y la respuesta adrenérgica es constante, ¿no? Pero cuando uno fuma poquito, pues cuando uno fuma un cigarrillo, se produce una respuesta adrenérgica muy importante que en un paciente que sea obeso, que tenga arteriosclerosis, que tenga otros factores de riesgos, pues le puede producir una descarga adrenérgica que le produzca un infarto de miocardio y puede ser fatal, ¿no? O sea que a veces fumar un cigarro muy de vez en cuando para tener un infarto es peor que fumar muchos cigarros seguidos. Y esto la gente no lo entiende, ¿no? Es curioso, ¿no? Qué curioso. Es importante. Por eso o sea que a lo mejor es no hacerlo. Sí, lo mejor es no hacerlo, efectivamente. Y a lo mejor hemos tenido ahí falta de los sanitarios, a veces no tenemos la oportunidad de explicar estas cosas, o no se nos da. Yo agradezco mucho que me deis este espacio, ¿no? Porque a veces pues es la forma de llegar a la población con este tipo de mensajes, ¿no? Lo mejor es no hacerlo. Tengo un amigo que dice que efectivamente los cigarros electrónicos y el tabaco calentado son menos peligrosos. Es como si uno se tira de un piso 40 o de un piso 20. O sea, si tú fumas, te tiras de un piso 40, y si tú fumas lo otro, utilizas lo otro, te tiras de un piso 20. O sea, al final el efecto viene siendo igual, ¿no? Aunque a lo mejor tiene algo menos de riesgo. Y que no lo sabemos. Es que el problema con todos estos productos es que no sabemos muy bien lo que producen, ¿no? Porque los estudios que hay no son independientes, no son a largo plazo, porque no llevan mucho tiempo en el mercado, y además hay factores de confusión, porque hay gente que utiliza las dos cosas, y entonces no sabemos qué se debe al cigarrillo electrónico y qué se debe al tabaco convencional. Entonces hay un magma ahí complicado, pero a mí lo que me gusta es el statement que hizo la Sociedad Europea de Patología Respiratoria, que decía que los pulmones estaban hechos para respirar aire puro, no niveles menos peligrosos de toxinas o de contaminantes, ¿no? O sea, claro. En cualquier caso lo que quieres es dejar de fumar, claramente, ¿no? Total. Dejar de fumar y no pasarse a estas cosas. Total. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rompevelos una vez más y seguimos en contacto en esa misma lucha, ¿vale? Gracias a vosotros. Gracias. Chao. Buen día. Adiós. Chao. Buenos días. Bueno, pues nada, hemos llegado al final del programa y ahora los dejo con otro tema